Mis queridos hermanos, qué gusto saludarles. Bienvenidos una vez más a su programa, Creciendo en la Palabra. Esta semana abordamos una realidad muy importante. Seguir a Jesús no siempre es algo fácil. A veces vienen pruebas. Los creyentes nuevos, cuando van empezando en la fe, pronto se dan cuenta de esto. Esta semana también estudiamos el llamado de Moisés. Fue un llamado poderoso, con señales claras, un llamado directo y cómo él lo enfrentó. Vamos a estudiarlo juntos, mis hermanos. Vamos a ver qué podemos aprender para ahora nosotros en nuestro tiempo. Y me es un gusto poder saludar a los dos pastores que estarán acompañándonos en este repaso. Estoy hablando del pastor Jesús Villanueva. Pastor Jesús, él es pastor del Distrito de Aragón y me da mucho gusto saludarlo, pastor. Pastores, muchas gracias por esta invitación también. Hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes a través de este repaso de la escuela sabática. Nos da gusto mandar saludos a nuestros hermanos que nos escuchan en el interior de la República, los diferentes estados, las iglesias, los maestros de escuela sabática. Esperamos que pueda ser de bendición y que este repaso, pastores, contribuya para esas clases locales en cada una de las iglesias. Gracias, pastor. También tenemos con nosotros al pastor del distrito de Campestre. Estoy hablando del pastor Jorge Pérez. Pastor, también qué gusto saludarle. Igualmente, compañeros, un gusto estar aquí, participar de este repaso, dando ideas, temas importantes y también deseando que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar, pastor, para mandar saludos a nuestros hermanos que son fieles seguidores. Y no me refiero a los que están aquí en la ciudad, que nos siguen de las diferentes iglesias, sino a mis hermanos que están fuera del territorio nacional. Aquellos que nos ven desde Estados Unidos, Perú, diferentes partes del mundo. Y quiero mandarles un saludo. Síganos viendo y compartan también esta transmisión con sus amigos y familiares. Muchas gracias, pastor Jorge. También quiero saludar a todos los hermanos de la Asociación Metropolitana. Estamos grabando desde la Ciudad de México y un saludo a todos nuestros hermanos que fielmente nos ven cada semana. Esta lección, pastores, la vamos a dividir en 3 puntos, como platicábamos detrás de cámaras. El primer punto es titulado ¿Quién es el Señor? El segundo punto lo hemos titulado Yo soy. Y hemos tenido un tercer punto titulado ¿Quién soy yo? Acompáñenos, mis hermanos, a explorar este llamado de Moisés, lo que él enfrentó, y vamos a orar para pedir la dirección de Dios y que su Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Vamos a orar. Nuestro buen Dios que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites juntos estudiar la Biblia. Hemos de comenzar, Señor, repasando lo que ya se estudió en nuestra lección de escuela sabática, este llamado de Moisés, Señor, los enfrentamientos que tuvo con el faraón, los problemas que tuvo con el pueblo y cómo nosotros podemos aprender, Señor, de esta historia. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y al presentarlo en nuestras iglesias pueda ser para tu honra y tu gloria y bendición, Señor, para los hermanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros, hermanos. Vamos a comenzar con el primer tópico que titulamos ¿Quién es el Señor? Ahora llegamos al capítulo 5 del libro del Éxodo. Ahora Dios hace un llamado directo a Moisés. Pastores, este llamado va directo, como lo dije. El Señor con señales poderosas, después de 40 años que lo preparó, Dios tenía un plan especial, un llamado especial para Moisés. Pero tenía que él ser transformado, su corazón, su vida. Por eso lo dejó 40 años pastoreando ovejas, hasta que él estaba listo para ahora cumplir su misión. Pero en este capítulo, pastores, encontramos un desafío para Moisés. Para empezar, él no quería ir, no quería presentarse con el faraón. Dios tiene que llamar a Aarón para que lo ayude a hablar. Así es. ¿Cómo vieron ustedes esta respuesta del faraón hasta el primer contacto que tuvo Moisés y Aarón con el faraón? Esa respuesta pareciese desafiante del faraón a lo que Dios había mandado a Moisés y Aarón. Pastor Jesús. Sí, es bien interesante cómo lo introduces, pastor, porque si de por sí Moisés ya tenía un desafío y él mismo ya había
presentaba ante Dios lo que él consideraba pues las incapacidades, ¿no? Que no le dejaban atender este llamado de Dios. Una vez que Dios le dice, lo llama, de alguna manera lo convence y lo anima y le da todas las herramientas para presentarse, incluyendo a Aarón, llega con Faraón y quizás él ya más animado, ¿no? Quizás él, bueno, ya Dios va conmigo, el gran yo soy, vengo con Aarón, llega y entonces Faraón hostilmente, engreído por ser el principal, el faraón, a final de cuentas representaba no solo un reino, sino el mayor reino de la época, ¿no? La mayor potencia de ese mundo. Y dice, ¿y quién es ese Dios? ¿Quién es Dios para que yo vaya a dejar salir al pueblo, ¿no? Ni lo conozco, ni voy a dejar salir al pueblo. Es decir, se topa con pared, ¿no? Quizás, hablando quizás más adelante de esto, como muchos en la experiencia cristiana, al iniciar vamos a cambiar hábitos, vamos a entregar nuestra vida a Jesús y quizás de pronto llega un primer gran desafío, ¿no? Que golpea fuertemente y simbra realmente ese llamado, en este caso de Moisés, hacia la tarea que le venía por delante, ¿no? Con este primer gran impacto, Pastor Jorge, ¿cómo usted se hubiera sentido si ante esa tarea que Dios le hubiera puesto en sus manos, la primera respuesta es así negativa rotundamente? Eso es un golpe, un shock, porque uno en sus primeros años de cristiano, pues uno lo imagina como color de rosa, ¿no? El primer amor, dice la Biblia, el primer amor, y uno piensa que todo va a ir bien enfocado, ¿no? Pero es interesante que en el caso de Moisés no es así, no es así. Y es interesante porque Dios le dio evidencias de su presencia. Recordemos en la lección pasada, pues Moisés tiene miedo de ir y entonces le dice, a ver, ¿qué tienes en la mano? Y después tengo una vara, ¿no? Y se convierte en una serpiente. Pues ahora tómala y se regresa. Ah, y entonces, no, entonces el Señor va a estar conmigo. Así hasta yo, ¿no? Y entonces va Moisés y se presenta ante el faraón. Ahora, hay otro aspecto también aquí que a lo mejor podríamos y convendría tratar el tema, porque entendamos que Dios tiene un plan de salvación para todos. Y ese era el plan con el cual Dios llamó a Moisés, salvar al pueblo de Israel, ¿verdad? De la opresión, de la esclavitud, ¿sí? Pero al mandar este mensaje, al cumplirlo, se encontró con un faraón que abiertamente desafía no solamente a Moisés, ¿no? Sino a Dios mismo. Y eso es un asunto que nosotros debemos comprender. En ese sentido, considero yo, no sé ustedes, ¿verdad? Que nuestra labor, como en el caso de Moisés, el llamado es predicar el Evangelio. Sí, pastor, me llama mucho la atención la actitud del faraón. Qué actitud, qué egocéntrico y qué equivocado estaba el faraón al estudiábamos la lección y decía él, pues se creía un hijo de un Dios. ¿Qué implicaciones tiene eso al decir, ¿y quién es el Señor? ¿Quién es Dios? Porque es interesante esa actitud y esa pregunta que tiene una implicación muy profunda, Pastor Jesús. Sí, realmente es eso, hermanos, pastores. No era una pregunta desde un punto de vista de desconocimiento por querer aprender. Sí. No era como quizás compárteme de ese Dios, no, no lo he escuchado, oye, qué interesante. No era eso. Lo que él está diciendo aquí, ¿y quién es él como para que yo vaya a obedecerle? Y a veces, y lo hemos dialogado mucho en esta mesa, en este foro, juzgamos, ¿no? A nuestra vista, de miles de años de diferencia, ¿cómo es posible, ¿no? Que Faraón se dirigiera así ante Dios? Pero de alguna manera nosotros cada día también jugamos a ese factor de obedecer o ceder el trono de nuestra vida a Dios. Es decir, ¿quién podría ser Dios para nosotros también? ¿Podría yo estar en la actitud de Faraón, pastor, hoy en el siglo XXI, dentro de la iglesia, como dirigente, como miembro? ¿Podría yo estar diciendo, bueno, ¿y por qué se va a hacer de esa manera? ¿No? Porque aún, perdón, pastor, aún a sí. la orden de Dios deja ir a mi pueblo, él abiertamente dice, no lo voy a dejar Sí, ir. lo enfatiza, justamente dice, ni conozco a tu Dios y tampoco voy a dejar ir al pueblo, o sea, ni siquiera se te ocurra, ¿no? No lo voy a hacer. Y de alguna manera pudiéramos, hermanos, pastores, reflejar en nuestra vida si yo estaría dispuesto a obedecer esa voz de Dios y si realmente yo conozco a ese Dios. Y al conocerlo, evidentemente, aunque suene redundante, pero forma parte de ese compromiso con Dios, decidir que Él tome esas decisiones. Eso es interesante. Sí, porque a final de cuentas también lo que Dios buscaba
era que el faraón entendiera. O sea, Dios no quería, ¿verdad? Los que sabemos la historia, Dios no quería que ellos perecieran realmente. Dios no quería ejercer una presión sobre el faraón y esperaba una respuesta favorable de parte de él. Pero él, muy soberbio, desafía a Dios: yo no conozco a tu Dios. Y me llamó la atención, Pastor Jesús, que lo que usted mencionó es importante, porque ¿será que estando en la iglesia y tanto tiempo asistiendo, podrá pasar que yo llegue a pensar, o más bien a desconocer a Dios con mis acciones? Y es verdad, con mis acciones sí llego a desafiar a Dios cuando su palabra es clara y nosotros no hacemos su voluntad, Sí, su claro, voluntad, sí. ¿no? Entonces entendamos esa parte de que Dios quiere la salvación, sí, y también por eso llegó al faraón. Sí, Esperaba una respuesta favorable, sí. pero desafortunadamente no fue así. Ustedes lo han dicho, Moisés iba firme a lo que iba a hablar, iba con Ujú. Aarón, y no solo se topa con pared como lo hemos platicado, sino que ahora sucede algo bien interesante. Ahora el faraón, a causa de ese primer contacto que tiene, manda a los coordinadores de los esclavos: Ujú. aumenten la tarea, estos son unos flojos, se quieren ir. Están desquacerados, ¿no? Sí, aumenten la carga para ellos, que nadie va a descansar. Todos tienen que trabajar el doble, pareciese que así le dice. Y qué interesante, Moisés, antes de presentarse con Faraón, estudiábamos la Biblia, pues él habló con los ancianos, él Ujú. habló con el pueblo animado. Ahora surgía una esperanza. Ujú. Por fin iban a dejar esa tierra que ellos mismos habían edificado, donde ellos habían sido infelices, maltratados, tratado como lo peor. Por fin la iban a dejar. Pero ahora, en vez de eso, se dan cuenta que su trabajo aumentó. Empeoró la Eh, situación. Interesante lo que estamos viendo, pastor. La lección ahí lo comparaba a lo mejor con nosotros. Ujú. Oye, ¿y qué hacemos nosotros, líderes de iglesia, cuando igual el pueblo, porque ahora se empieza a quejar el pueblo? Moisés, pues, no que nos ibas a sacar. Ujú. Mira, ahora en vez de sacarnos, mira cómo nos Y tienes. todavía le dice que te juzgue Dios, o Sí, sea, sí. que sea el juez, Sí. ¿no? Y esos son los grandes desafíos que enfrentamos en la vida cristiana realmente, Ujú, ¿no? A veces nos va bien, a veces no tan bien, ujú, y a veces Dios permite ciertas circunstancias donde pasemos y seamos de alguna manera probados, Probados. por así decirlo, y la finalidad es que produzca en nosotros esa fortaleza, esa confianza, esa fe en Dios, no que nos desanimemos. Qué triste para Moisés, número uno, eh, no querer, ¿verdad? Sentir ese temor de dirigir a un pueblo, porque me imagino que ha de haber sido difícil en las circunstancias en el que estaba el pueblo de Israel en Egipto. Ha de ser difícil ser esclavo, ¿no? Y luego bajo esas condiciones, y ahora, híjole, en lugar de hacer un bien, pues fui de complicaciones para el sí, pueblo. sí. Sí, sí, sí. De alguna manera, pastor, cerrando esta parte, pudiéramos aterrizarlo muy puntualmente, hermanos que nos escuchan también, que nos ven, el caminar al lado de Cristo en nuestra vida cristiana no siempre es fácil. Es Ujú, más, yo me atrevería a decir, muchas veces no es fácil. La propia vida de estos personajes nos demuestran que a veces, incluso al comienzo de nuestro caminar con Jesús, con Dios, hay circunstancias, pastores, hermanos, que dificultan esto. Y no por eso quiere decir que Dios no va a nuestro lado. Ahí valdría bien la pena preguntarnos lo que decíamos hace un momento: ¿conozco a mi Dios? Porque el camino se puede tornar difícil. Sin embargo, no quiere decir que Dios no está ahí, sino hay un propósito aún mayor que el Señor desea desenvolver a lo largo de las circunstancias. amén. Qué interesante, mis queridos hermanos. Estamos estudiando esta primer parte del capítulo número 5 y estamos viendo el desafío que tuvo Moisés al llamado que Dios le había hecho. No se vaya, vamos a regresar y vamos a contar ahora la respuesta de Dios, cómo el Señor le dice: yo soy. ¿Qué implica? Ya regresamos, mis queridos hermanos.
Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra. Vamos a ver nuestro segundo tópico, mis queridos hermanos, titulado Yo Soy. Hemos hablado, pastores, de este llamado que Dios le hace a Moisés y ahora él se enfrenta a esta situación, a la actitud egocéntrica, a la actitud desafiante del faraón. Y ahora vemos que él regresa con Dios como decepcionado, triste, desanimado por la respuesta. Y en su queja, él le presenta, Señor, pues tú me enviaste. ¿Pero para qué me enviaste, Señor? Desde que le mencioné al faraón tu nombre, no ha hecho más que maltratar al pueblo. Y ahora el pueblo me está reclamando, Señor. ¿Para qué me envías, Señor? ¿Por qué no los liberas? Miren ahora el desánimo de Moisés, la queja que presenta ante Dios, pero ahí ahora Dios actúa. Dios da una respuesta contundente y le dice, fíjate lo que voy a hacer, Moisés. ¿Cómo vieron esta parte, pastor? Sí, aquí aparece, pastores, hermanos, Ujú, el famoso nombre de Dios, ¿no? sí. Esta parte que los judíos llegaron a venerar tanto, a Ujú, temer después del cautiverio babilónico, e incluso a preservar esas letras impronunciables que al día de hoy no tenemos certeza de cuál pueda ser, ¿no? ujú, Pero viene justamente de lo que el pastor está leyendo. Estamos en Éxodo 6, en donde el versículo 2 dice, Dios agregó, yo soy el Señor. Y está ese nombre, ¿no? Las cuatro consonantes. Es decir, Dios en su propia persona da la razón a Moisés de qué está detrás de él, o mejor dicho, quién está detrás de él. ujú, Es decir, Dios mismo le dice a Moisés, mira, Moisés, yo el soberano, el creador, el que soy, yo soy, te está enviando. Es decir, no es un asunto de tu capacidad, no es un asunto de desánimo, no es un asunto de si te escucharon o no, sino que el soberano del universo es quien te acompaña, Pastor Jorge. Sí, y es que es algo que nosotros en nuestra humanidad podemos comprender, ¿no? Nosotros como seres humanos de repente llegamos a ser muy emocionales, sentimentalistas respecto a ciertas cosas, ¿no? Si me va bien, Dios está conmigo. Si no me va bien, entonces Dios no está conmigo. Y hay algo que me llama mucho la atención cuando se le presenta a Moisés precisamente, bueno, Dios le dice a Moisés, oye, mira, lo que ya presentó el pastor Oscar, pero Dios no se pone a discutir con Moisés, sino literalmente le da la orden. Por ejemplo, ahí en el versículo 6 dice, he aquí los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel, y ahí está la clave, los mandamientos para los hijos de Israel y Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, vemos este aspecto de la orden, pero detrás de la orden está precisamente un Dios, Yahweh, ¿no? Un Dios presente, un Dios que se manifiesta en todos los sentidos, ¿no? Vemos que en el Antiguo Testamento resalta mucho esta palabra, Jehová, Jehová de los ejércitos, un Dios que va delante de uno peleando las batallas, que está presente en la vida del ser humano. Y entonces cuando uno entiende y tiene ese concepto claro, aún en las circunstancias difíciles, podemos entender y sentir la presencia de Dios. Sí, 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 sí. amén. Encontramos entonces a Moisés ahora escuchando la respuesta de Dios y lo que Dios iba a hacer. Ujú. Pero ese estado de ánimo de Moisés, pastores, desanimado, y diciendo, pero ¿quién soy yo, no? Que soy indigno. Ahora también escuchando las quejas del pueblo, veíamos en la lección pues que el pueblo ahora se desanimó de una esperanza que tenía, ahora vuelve a sentirse pues así hemos estado siempre. Pero Dios ya le estaba diciendo lo que iba a Ujú. hacer. Sí, aquí a veces, y bajo ese mismo lente que comentábamos en el punto pasado, de jueces de la historia bíblica, ¿no? De cómo Ujú, es posible, decimos, ¿no? No entendía el pueblo, no entendía a Moisés, pero lo vivimos día con día sí, en claro. nuestro contexto diario, inmediato. Aquí de pronto pudiéramos invertir esa panorámica de Moisés y entonces ver esta incapacidad que él sentía, este desánimo, Sí. como también no solamente un rasgo humano, pastores,
sino también una necesidad de dependencia de algo más grande. Es decir, yo quiero aquí que valoremos esta idea de la arrogancia de Faraón al decir, ¿y quién es ese Dios, no? Yo aquí soy el que manda, ¿no? Y es más, no le voy a hacer caso ni voy a dejar ir a tu pueblo. Pero Moisés tiene otra actitud que a veces pudiéramos pensar como temerosa, incapaz, quizás miedosa, pero más bien está como tratando de él mostrar su incapacidad y entonces el poder, la gloria con la que Dios saca al pueblo de Egipto se puede manifestar a través de él, que vamos a llegar en un momento más a eso. A lo que voy que esa actitud aparentemente miedosa, incapaz, es lo que realmente capacita a Sí, Moisés sí. para que entonces Dios trabaje con él. Es decir, Señor, yo no puedo. Ujú. Mira, no me está yendo bien. No, no me están haciendo caso. Es más, el propio pueblo no escuchaba a Moisés por el desaliento, por el desánimo. Ujú. Y entonces Dios le dice, mira, no es por ti. El yo soy te envía. Así le vas a decir a esa Ujú. gente. Yo soy el que va contigo. Y aquí pudiéramos empezar a hablar un poquito más de esta segunda parte, en donde justamente habla de eso, ¿no, pastor? De estos labios incircuncisos que Moisés dice Ujú. tener, ¿no? En esta parte en la que él sabe que por sí mismo no lo va a lograr, que no va a poder sacar adelante ese trabajo, pero en la cual también Dios obra. Y muchas veces Dios hace eso, ¿no? En la debilidad, dice su Ujú, palabra, se perfecciona el poder de Dios. David, cuando leemos los salmos, entiende perfectamente eso. Todos, he estado leyendo los salmos y desde que comienza los salmos hasta el 50 y tantos, las 60, es la misma idea. O sea, vemos a un David afligido, incapaz de resolver los problemas que le aquejan en ese entonces. Y la mejor respuesta que David hace en esos salmos es, Señor, en ti esperaré, ujú, en ti esperaré. Es la mejor respuesta, ¿no? Y en este sentido también Moisés se siente incapaz, ¿verdad?, de hacer esta labor. Dice, es que soy tartamudo, ¿no? Y de alguna manera pone un pretexto, pero cuando dice ujú. yo soy, Sí, entonces ya cambia las cosas. No se trata de ti, Moisés, así es. se trata de mí. Ante las circunstancias difíciles de la vida, no se trata de nosotros, sino de ese Dios poderoso que cada uno de nosotros conoce, Ujú, que ha experimentado en diferentes circunstancias de la vida. No sé si ustedes, claro, yo creo que sí, pero creo que esas cosas que nos pasan ya en el pasado, ¿verdad? Valga la redundancia, eh, nos sirven para recordar que más de una vez el Señor nos rescató cuando no teníamos el control de las cosas. ujú. Sí, incluso, pastor, si me Sí, sí, permite adelante. agregar, el pastor mencionaba algo muy cierto que quisiera complementar con esta idea que todos hemos escuchado y de antemano vemos que la Biblia así se maneja el relato de Dios interactuando con su pueblo. Dios no llama a los más capacitados, Dios no llama únicamente a reyes, a sabios. Vemos un Dios que levanta de un pastor de ovejas al mayor Ujú. dirigente de la casa de Israel. Ujú. Vemos un Dios que se goza en la persona de Cristo en llamar a personas sencillas, humildes, quizás humanamente inhabilitados para cumplir la labor de los discípulos, estoy hablando, pero Dios le gusta utilizar lo débil de nosotros, nuestras flaquezas, nuestra incapacidad humana, para que entonces Él se pueda manifestar. Como lo asimilo yo así, como no queriendo competir con un corazón más duro, que quizás con falta de humildad no permitiría que Dios trabaje de la manera como Él lo quiere hacer, algo grandioso en donde el ser humano únicamente es un instrumento, pastor. Amén. Y Sí, eso es lo pastor. que tenemos que entender todos. Somos un Un instrumento en instrumento la en mente manos de de Dios. Dios y efectivamente no se trata de nosotros. Así Qué es. interesante. Aquí entonces la respuesta de Dios a Moisés, yo soy, Ujú, está en dos direcciones. Una respondiéndole a él, porque él se quejó. ujú. Él fue el Señor, tú me mandaste, dijiste que me presentara y mira ahora cómo me tratan y ahora el pueblo, Señor. Pero Dios ahí responde, yo Así soy, es. estoy contigo. Sí. ¿Hasta qué grado, por cierto, podríamos nosotros de esa manera? Porque no es el único personaje en la Biblia que hablaron con Dios sinceramente, quejándose, Señor, mira esto. Decía la lección y cuánto deberíamos pensar de que podemos acercarnos a Dios con confianza, pero Ujú, nunca perdiendo nuestra fe, nunca perdiendo la confianza en Él.
Y en el segundo asunto que yo veo que esta respuesta también va es ponernos del lado del pueblo. Habían estado de esclavos, pastor, clamando. Dios mismo dice, he escuchado sus gemidos, me he acordado del pacto que tengo. Y ahora que le carguen el trabajo, que sea más pesado, yo creo que también podemos ponernos de ese lado, ¿no? Hasta qué grado la respuesta de Dios pueden hallar ellos confianza, decir, aquí estoy. Veíamos, ahí está la historia de Job, veíamos la declaración de Asaf, cómo escribe él. Y mis queridos hermanos, pues estamos hablando de un tema real, un tema que nosotros podemos vivir en nuestro día a día. Una parte podemos sentirnos como los líderes, a veces hay muchos desafíos, hay muchas complicaciones, pero el Señor está con nosotros, sosteniéndonos, guiándonos. Y por otra parte podemos sentirnos como el pueblo. Dios no prometió sol todos los días, dice el himno, pero sí un corazón alegre aún en medio del dolor. Vamos a seguir confiando en ese Dios. Yo soy y sigue con nosotros, hermanos. Siempre listo para ayudarnos en nuestros problemas. Siempre listos también con esperanza. No dejemos de confiar y acercándonos a Dios, así como lo hizo Moisés y como el pueblo después también lo iba a entender. No se vayan, ya volvemos con nuestro tercer tópico, ¿quién soy yo? Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos en nuestro último tópico de esta lección que estamos estudiando, el capítulo 5, 6 y 7 del libro del Éxodo, y hemos titulado este tópico, ¿quién soy yo? Una pregunta para nosotros, pastores. ¿Quiénes somos? Ahora vemos que Dios vuelve a hablar con Moisés, y en esta plática que ahora ellos tienen, pues Dios ya le dijo claro quién es Él, cómo lo iba a sostener. Y me gusta porque el capítulo 7, versículo 1, dice, mira, yo te he constituido Dios para el faraón y tu hermano Aarón será tu profeta y dirás todas las cosas que yo te mande y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ahora Dios vuelve a recalcarle a Moisés el llamado que Dios tiene para él y para su pueblo y como que una representación. Él dice, yo te considero Dios para el faraón. ¿Qué significa esto, pastor? ¿Cómo lo podemos entender nosotros? ¿Qué papel tenemos nosotros a la pregunta ¿quiénes somos? Sí, comentábamos, Pastor Jorge, Pastor Oscar, hermanos que nos ven detrás de cámaras, las múltiples conexiones y vertientes que tiene este dicho de Dios hacia Moisés. Pero lo que no deja duda es que Moisés estaba siendo un representante directo de Dios ante la presencia de Faraón. Y mencionábamos cómo es que nosotros podemos llegar a ser esa palabra a quienes no conocen, ese testimonio a mi vecino. Lo único que quizás logren concebir, observar de un Dios, de una religión, más que una religión, de un conocimiento de la palabra de Dios, es quizás nuestro comportamiento, nuestra persona, ¿no? En tiempos modernos. Y en este caso, Moisés, decía el pastor Jorge hace un momento, tenía esa autoridad y tenía que tener ese mensaje bien claro para poderlo decir a Aarón y Aarón lo pudiera transmitir a Faraón. Es decir, Moisés en ese grado ya no podía titubear, ya había pasado por toda esta experiencia, regresaba con Dios, Dios le decía, mira, es que yo soy, te manda, ¿no? Ya había sacado quizás de su pecho esa situación que le acongojaba de no sentirse apto, ya se había desahogado, pero ahora ya estaba encaminado y ya no tenía más para dónde hacerse, ¿verdad? Por así decirlo, ya la orden era clara, Pastor Jorge, y él ya tenía una misión muy, muy específica que cumplir. Sí, y eso representa para nosotros un desafío. La Biblia habla, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Somos cartas abiertas, leídas, ¿no? Es decir, hay una gran responsabilidad que tenemos todos nosotros en cuanto a compartir este mensaje que Dios nos ha compartido. Y a lo mejor usted puede decir, bueno, es que yo me acerqué a Dios, a Jesús, porque
estaba pasando por un problema muy fuerte, ¿no? Y de repente escuché es que Jesús es la solución. Y de repente puede hacer que hasta sean chasqueados, ¿no? En ese sentido, pero una realidad es que Dios no quiere que nosotros seamos chasqueados o que nos venga un problema y diga, no, nos desanimemos. Dios no quiere eso, sino todo lo contrario. Por eso el orden de la lección es: conozcamos al Dios Todopoderoso, dónde se manifiesta Dios en nuestra vida, cómo se hace presente. Y ahora nosotros, en el llamado que Dios nos hace, porque independientemente Dios sabía del problema que usted estaba enfrentando y por el cual aceptó a Jesús. Pero creo yo que el propósito del llamado que Dios nos hace es bien claro, bien claro. La misma intención que Dios con la que llama a Moisés de salvar a un pueblo, nos ha llamado a todos nosotros, también a usted, hermano, que nos está siguiendo, le está llamando para llevar un mensaje de salvación. Y no hay un mensaje tan poderoso como el testimonio que cada uno puede dar. Puede usted llegar con la Biblia, ¿verdad? Puede hablar de la Biblia, pero si su vida no refleja ese poder, pues tristemente muchas veces dejamos, eh, déjeme utilizar esta palabra coloquial, mal parado a Dios. Predicamos a un Dios que no, o sea, me predicas a un Dios que no tiene poder porque no se manifiesta en ti. Entonces, más bien deberíamos tener ese cuidado, hermanos, de representar dignamente a nuestro Dios. Sí. Pastor, perdón, le interrumpo nada más, reafirmando esa última parte, vamos a decirlo así, somos voceros autorizados de Dios, ¿no? No por nuestra propia capacidad, no porque se nos ocurrió y creemos que somos los mejores para el puesto, sino porque Dios nos escogió aún en nuestra imperfección, Pastor Oscar. Sí. A lo largo de la historia de Moisés, lo vamos a ver a lo largo de esta lección de escuela sabática, pues Moisés representa a Dios, representa a Jesús, como un recordatorio constante del llamado que tenía Moisés y un llamado indirecto a nosotros de que también el Señor nos ha llamado. Y llama mucho la atención, pastor, después de ese recordatorio: yo te haré como Dios para Faraón, Aarón, el profeta, de esta manera trabaja, así trabajo yo. Pero ahora el Señor menciona como que endurecería el corazón del Faraón. ¿De qué forma podemos entenderlo? Sé que en la próxima lección de la próxima semana lo abarcaremos, pero introducimos, pastor, nosotros también en este asunto, endurecer el corazón del Faraón. ¿Dios lo iba a hacer? Bueno, hay un aspecto bien interesante que nosotros podemos mirar, ¿no? Dios, el plan de salvación de Dios sigue activo para todos. Es decir, dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el deseo de Dios es salvar a toda la humanidad, incluyendo al faraón. Sí. El asunto está en la perspectiva que a veces tenemos de Dios y de nosotros mismos, ¿no? En el caso del faraón, ya vimos, fue muy arrogante, desafió incluso a Dios, ¿no? Y con eso, él endurece su corazón. Es decir, aun cuando tú lleguemos con un mensaje de salvación, de bien, porque no hay otra cosa en la palabra de Dios que un buen deseo de Dios para nosotros, sus hijos. Es como yo que tengo hijos. Yo no deseo un mal para mis hijos, ¿no? La Biblia dice: si ustedes padres siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? El deseo de Dios es ese: darnos una bendición, tener una vida de paz, una vida de alegría, una vida en armonía, claro, en un mundo desafiante lleno de pecado. Pero el plan de Dios sigue siendo el mismo, la salvación. Y entonces, el problema del ser humano es cuando abiertamente desafía a Dios, ¿no? Y abiertamente rechaza a Dios. Un mensaje, ¿no? Lo hemos experimentado, no sé, pastores, cuando hemos hecho la obra misionera, tocamos la puerta y ya nos ven y no, nos cierran la puerta, nos rechazan, sin saber que el deseo de Dios es que ellos también sean salvos.
pero cuando rechazan ese mensaje, Dios no puede hacer nada. Dios no puede hacer nada. Y a eso se refiere, ¿no? La palabra de Dios, o lo que está diciendo aquí, que Dios endureció el corazón. Es decir, Dios permite ciertas cosas y muchas veces se lo adjudica, ¿no? Y yo endureceré el corazón. Claro, si me permite, pastor, justamente, ¿no? De pronto en una primera lectura, uno pudiera hacer un comentario descuidado de Dios fue el que puso ese pensamiento en el corazón de Faraón. Dios ya sabía que se iba a perder Faraón y por eso no es así. Entendamos que el Pentateuco, en general toda la Biblia, pero de forma específica el Pentateuco, la cosmovisión de su autor y del pueblo que recibe esta escritura es el modelo teocrático, ¿no? Es decir, Dios, el soberano de todo, permite, hace, crea, quita. En el entendimiento, por ejemplo, de lo que vemos en la vida de Job. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor alabado, ¿no? Es decir, la cosmovisión judía entendía que todo venía de la mano de Dios, pero no es que Dios privara de la oportunidad a uno, en ese caso a Faraón, de que él tuviera también este asunto de acceso a la salvación, sino que la reacción, como decía el pastor Jorge, ante el plan de Dios es donde Faraón cierra su corazón ante Dios, ¿no? No meramente que el Señor de alguna manera predeterminada descartar a Faraón de su plan de salvación, como me puede descartar a mí o a usted, sino que Dios hace la invitación abierta, generosa, amorosa a toda la humanidad, y entonces ahí entra mi libre albedrío, ¿no? Sí, y es interesante porque cuando Dios tiene un encuentro con Moisés, esas dos diferentes de reaccionar ante el llamado de Dios o hasta la iniciativa de Dios, ¿no? Moisés rechaza de repente, ¿verdad? Si podemos así decirlo, esta primera invitación y entonces Dios le demuestra cómo Él se va a manifestar. Ahora, vamos a estudiar la siguiente lección, pues las plagas, ¿no? Vamos a estudiar las plagas, pero es interesante notar que las primeras 6 partes referente a las plagas, donde dice que endurece el corazón, son invitaciones que Dios le hace al faraón a entrar, ¿verdad? O a entender el plan que Dios tiene, un plan de obediencia, un plan de bienestar, ¿no? Pero ya a partir de la 6ª plaga, ahí sí es donde Dios ya no puede hacer nada, porque es tanta la obstinación del faraón de rechazar este mensaje que Dios ya no puede hacer más nada, ¿no? Entonces, entendamos esta perspectiva como que Dios respeta nuestro libre albedrío, como yo mencioné el pastor Jesús, y entonces en ese libre albedrío nosotros tenemos la libertad de aceptar o no el mensaje que Dios manda para cada uno de nosotros. Bien, gracias. Quise enfatizar esta pregunta porque vemos a Dios diciéndole a Moisés, mira, va a ser mi nombre, voy a estar contigo, pero no va a ser fácil. El faraón pues va a poner terco. A Sí, causa de claro. lo que estoy pidiendo, Terco. él se va a entercar, va a ser duro. Los próximos enfrentamientos va a ser intensos, pero aquí voy contigo, Moisés. Es más, esto es algo positivo, porque a través de la terquedad del faraón, como lo he visto su posición, es que el pueblo y los egipcios sabrán quién es Dios. Porque vienen las plagas, su poder, los milagros. Honramos y glorificamos el nombre de Dios por la promesa de estar a nuestro lado, aún en el llamado difícil que podríamos enfrentar. Y qué importante eso, ¿no? Porque Dios, yo lo he visto a lo largo de mi vida, ¿verdad? Yo creo que lo que platicábamos igual, cómo Dios nos ha dirigido, nos ha llamado, a pesar de que de repente en algún momento pues nos desanimamos igual, podemos mirar al pueblo de Israel ahora en otro contexto, marcando esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de decir, mira, Dios está obrando, Dios está haciendo esto. Y entonces a través de Moisés, ¿verdad? Que es el Dios que de alguna manera Dios le permite eso a Moisés, ¿sí? Ahora el pueblo puede creer. Entonces tenemos una tarea muy importante que hacer, hermano. Amén. Gloria a Dios. Pastor, estamos cerrando con este último punto. Quisiera pedirles que en breves palabras nos puedan dar la conclusión. ¿Qué podríamos, Pastor Jorge, decirle a los maestros de escuela sabática, quienes este sábado compartirán con los hermanos lo que aprendimos en esta lección? La clave está en conocer a Dios. Dios nos invita, ¿verdad? En su palabra, conózcanme a mí. Y ese es el propósito.
Una vez que conocemos a Dios, vemos que es un Dios presente, es un Dios que se preocupa por cada uno de nosotros, pero también con un propósito específico para nuestra vida, que ojalá podamos cumplir ese propósito. Gracias, Pastor Jorge. Un gusto que nos haya acompañado Un placer, en un este placer. repaso. El Señor le bendiga. Pastor Jesús, igual en breves palabras, ¿usted con qué se queda, Pastor, de esta lección? Usted, miembro de iglesia, cristiano, hijo de Dios, ah, ¿qué guarda en su corazón con estos capítulos que estudiamos? Gracias, pastor, hermanos, pastores. El camino que Dios nos pide seguir no es fácil Sí. y nunca lo va a hacer hasta el día de su venida. Es más, se va a poner peor, ¿no? De acuerdo a la profecía, se va a poner peor. Yo me quedo, pastor, con eso. En alguna ocasión, a una hermana recién conversa en su primer amor, pero que quizás familiar, económicamente las cosas le estaban yendo mal. Una persona externa a su conversión le dijo: salte de esa religión, salte de esa iglesia y verás todo cómo cambia por arte de magia. Y por supuesto no hizo caso, ¿no? Más se aferró a Dios y Dios le sacó adelante. Y a esa hermana y en general a todos los que en algún momento pasamos por algún momento difícil, el mensaje sería ese, ¿no? ¿En qué Dios hemos creído? No nos va a dejar ahí. Puede ser un comienzo difícil, como decía la lección esta semana, pero el final está asegurado. Amén. Muchas gracias, Pastor Jesús, también Gracias, pastor. por acompañarnos en este repaso de la lección. Estamos cerrando, mis queridos hermanos, muy contentos de que nos hayan acompañado en este programa Creciendo en la Palabra. Y bueno, a lo largo de esta lección del libro de Éxodo, su travesía a través de Egipto, vamos a notar que pronto, desde este llamado que ya comenzó Moisés y Aarón, pronto se van a dar cuenta también que el pueblo de Israel notarán que el camino no es fácil. De esta esperanza que tenían y ahora el faraón cargándoles, desde ahí empezó a notar que el camino iba a ser difícil. Pronto ellos se dieron cuenta que al salir de Egipto también eran caminos desolados, tierras de piedra, pruebas de mar, pero debemos recordar quién es el Señor, que nos ha prometido que estará con nosotros. Hermanos, en los desafíos, en las enfermedades y en las pruebas, no olvidemos, hermanos, que el Señor está a nuestro lado, está listo para ayudarnos. La travesía del pueblo de Israel hasta las fronteras mismas del Canaán nos enseñarán esto. Sigamos confiando en el Señor. Y también recordemos que somos llamados con un mensaje especial. Tenemos un labor, una misión que el Señor nos ha encomendado y hay que hacerlo, hermanos. Será también desafiante, pero así como Moisés lo aprendió, el Señor siempre iba a su lado. Gracias por acompañarnos. El Señor les pueda bendecir. Nos vemos la próxima semana con el siguiente repaso de la lección.